vivo yo, Cristo vive en mí. Soy transformado en mis pensamientos. Una renovación que viene de adentro. En su palabra está mi sustento. Ya no tengo temor, no hay más condenación. Nueva criatura y un hombre nuevo. Soy más que vencedor, me ha dado salvación. Estoy viviendo mi mejor momento. ¿Te has perdido alguna de nuestras enseñanzas porque quizás no estabas en casa o estabas conduciendo? Te presentamos a continuación las plataformas en las que podrás encontrar el contenido de ILR. En Instagram como Iglesia La Roca SC. En Facebook, Iglesia La Roca. En YouTube, ILR Iglesia La Roca. En Twitter, Iglesia La Roca SC. En Spotify y en Apple Podcasts estamos como ILR Podcast. Seguiremos trabajando para que puedas disfrutar y aprender desde las aplicaciones que más usas. ILR Conectada. Que tengo, todo lo que soy, todo te lo debo a ti. Por amor tú me creaste, por amor me entrego a ti, por amor tu sangre me hizo libre al fin. Porque eres tú, Jesús, quien llena mi alma. Porque eres tú, Jesús, quien llena mis días, mis ansias de vivir, mis deseos de amar. Tu misericordia es incomparable, cada día brilla mucho más, porque en ti yo encuentro gozo, porque en ti yo encuentro paz, porque solo en ti puedo confiar, porque eres tú, Jesús, quien llena mi alma. Porque eres tú, Jesús, quien llena mis días, mis ansias de vivir, mis deseos de amar. Porque eres tú, Jesús, quien llena mi alma. Porque eres tú, Jesús, quien llena mis días, mis ansias de vivir, mis deseos de amar.
porque eres tú, Jesús, quien llena mi alma, porque eres tú, Jesús, quien llena mis días, mis ansias de vivir, mis deseos de amar, porque eres tú, Jesús, quien llena mi alma, porque eres tú, Jesús, quien llena mis días, mis ansias de vivir, mis deseos de amar, mis ansias de vivir, mis deseos de amar. Recuerdo aquel día en que te conocí, tu dulce voz me hizo cambiar, hoy te vengo a adorar. Recuerdo aquel día en que te conocí, tu dulce voz me hizo cambiar, hoy te vengo a adorar. No hay nada más hermoso que tu amor, no hay mejor melodía que tu voz, cariño más inmenso que tu mano sobre mí. No hay vida sin Jesús, mi buen pastor. No hay nada más hermoso que tu amor. No hay mejor melodía que tu voz, cariño más inmenso que tu mano sobre mí. No hay vida sin Jesús, mi buen pastor, porque eres digno, digno. Solo a ti adoraré. Al que está sentado en el trono de la majestad, a Él mi voz alzaré. Al que es digno de mis manos levantar, a Él mi vida yo daré. Porque eres digno, digno, solo a ti adoraré. Cristo, Cristo, a tus pies me postraré. Solo a ti adoraré, Cristo.
pies me postraré, a tus pies me postraré. Saludos queridos hermanos, qué bueno encontrarnos para estudiar juntos la palabra de Dios, hoy día con un gran desafío. Estudiar uno de los libros tal vez no polémico diría yo, pero sí muy interesantes y a veces muy difíciles para interpretar. Un libro que a pesar que no es muy largo, tiene mucho contenido y tiene muy profundas enseñanzas. Creo que estamos hablando de un famoso libro del Antiguo Testamento de los profetas menores preexílicos. Es el libro de Oseas. Oseas se lo conoce mucho por el famoso tema que ha preocupado a los teólogos y a los intérpretes estudiantes de la palabra de Dios. Dios puede hacer o pedir a uno de sus hijos hacer algo que es moralmente no bien visto o incorrecto, como el matrimonio de Oseas con la mujer prostituta. Esto ha traído mucha polémica y muchas personas no han sabido cómo acercarse al texto. Tenemos que reconocer que la manera en que está escrito el texto, cómo nos ha llegado, no es tampoco muy fácil de interpretación. Son 14 capítulos que tienen un contenido que no es tan sencillo como pudiésemos leer otros libros de la palabra de Dios. También Oseas es uno de los profetas, conjunto con Amós, son profetas que van a hablar solamente del reino del norte, a diferencia que los otros profetas siempre están hablando de Judea. Ellos están hablando del reino del norte y es avisándole o previniéndole o anunciándole la destrucción que se viene por no escuchar la palabra de Dios. Pero vamos a tratar de introducirnos en esta lectura que creo que nos va a tener un tiempo para meditar y los animo a cada uno de ustedes para que juntos tomemos la palabra de Dios, tomemos un corazón abierto y sobre todo el deseo de aprender. El libro, sí, tenemos que reconocer, demanda mucho del lector moderno. Hay un verso que es muy famoso, el capítulo 14, verso 9 de Oseas dice: ¿quién es sabio para entender estas cosas? Es una buena pregunta para nosotros que vivimos en el siglo XXI, que hablamos otro idioma y vivimos otra cultura. ¿Cómo podemos comprender a alguien que está viviendo una experiencia muy especial, muy lejana de nuestra realidad? Pero el mensaje de Dios es eterno. Así que lo que Oseas estaba viendo, prediciendo y también anunciando a las demás personas y denunciando en el caso, es algo que nos sirve a nosotros también como una cuestión de mucho cuidado y de observación. El texto de Oseas viene como un relato de la antigüedad, como testimonio de lo que sucede cuando una nación se vuelca su confianza en el poder político, en el poder económico, en el poder social, en el poder religioso. Nos suena muy conocido esto cuando estamos en una esfera electoral en nuestro país, ¿verdad? Donde estamos pensando que un nuevo poder político, un nuevo poder social puede traer unas mejoras a nuestra tan sufrida comunidad. Pero Oseas nos recuerda que más importante que el poder es quién otorga el poder. Y a lo largo de estos 14 capítulos siempre veremos el anuncio profético de Oseas, que más importante que todo es el amor, el Yesed, el amor incondicional de Dios hacia su pueblo. Vamos a ver un poquito el contexto histórico de Oseas. Oseas no se dice mucho, simplemente que él inició su ministerio en el reino de Jeroboam II, un reino que era fructífero, próspero, donde comenzaron a vivir de una manera solventada, relajada, cosas que habían olvidado de disfrutar desde la época de Salomón. Estaba muy cerca el reino del norte, con Damasco, con el mar de Arabá,
y habían hecho alianzas con estos reinos para poder vivir tranquilamente y en paz. Así que ellos van a ceder un poco de los territorios de Israel que había conquistado David en honor de la alianza. Durante Jeroboam el comercio era abundante, había prosperidad, había dinero en las calles. Y según los relatos y según los hallazgos arqueológicos, había una diferencia muy marcada cómo vivían los ricos y cómo vivían los pobres en esta sociedad. Se han encontrado 63 tabletas de piedra que dan testimonio de un sistema que se pagaba muy altos impuestos. Y Amós, junto con Oseas, estos profetas, van a hablar y denunciar la injusticia, el abuso. Son temas palpitantes y reales y contextuales, ¿verdad? Porque la gente no era bien atendida, más bien era explotada. La prosperidad trajo especulación, abuso social y sincretismo espiritual. Así que Dios comienza a enviar sus emisarios, sus profetas, los voceros de la palabra de Dios de esa época, para predicarles y anunciarles que esta prosperidad no iba a ser eterna, que tenían que pensar seriamente quién es el que sostiene y mantiene la vida de los seres humanos. Parece que este mensaje de Oseas, que es tan antiguo, no ha perdido vigencia, porque hoy por hoy es el mal de nuestra sociedad. En medio de la pandemia, el afán que tenemos todo es que podamos vivir bien y que tengamos para nuestras necesidades y nuestros gastos. Claro, los que somos de esta clase. Pero hay una clase opulenta que derrocha y despilfarra ganancia. Y ellos quieren perpetuarse en esa situación explotando al más débil, al más vulnerable. Así que la injusticia social la vivimos siempre. Es un mal que viene innato, endémico del ser humano, del corazón del ser humano. Volviendo al libro de Oseas, comienzan a darse sucesos en sus fronteras que van a afectar el destino de riqueza y prosperidad que ellos estaban viviendo. Asiria tiene nuevos líderes, se van a olvidar de la alianza que tenían con los reinos y comenzarán a pensar en que ellos merecen más de sus vecinos. Damasco va a cambiar de esa amistad y dominio de Israel y van a tomarse el lugar de la guerra y la revancha. Así que se va a confabular en una serie de sucesos trágicos donde van a morir muchos reyes para tratar de convencer y llevar a la guerra. Lo que parecía una paz eterna se cambia en un horizonte tenebroso de incertidumbre y de muerte. Jeroboam II va a morir y comenzará una pugna de poder de sus sucesores. Van a tratar de agarrar, de matar a los hijos y Israel comienza a perder territorios con Siria. Y el antiguo territorio que tenía David se pierde y va a quedar solamente lo que se conoce como Samaria y el antiguo territorio de la tribu de Efraín. Oseas ve que sube un nuevo rey, singularmente homónimo del profeta, Oseas también llamado. Va a reinar por 9 años, pero él va a tratar de liberarse, va a tratar de pelear, de luchar contra Siria y no le va a ir bien. Va a tratar de hacer alianza con otros estados de la Palestina antigua y con Egipto, pero ellos no van a lograr hacerlo y van a deportar la mayor parte de la población y va a repoblar el área con gente de Babilonia, Hamat y regiones de Siria. Todo vuelve en un caos y uno podría pensar, pero esta nación que estaba tan bien, que tenía riquezas, ¿qué les faltó? Pues no les faltó lo que le falta a nuestra nación. Se olvidaron de la importancia de reverenciar a Dios,
de cuidar el nombre de Dios. Hoy que, y permítanme hacer este comentario, hoy que nuestra nación está tan sacudida por la violencia, por el caos, por la injusticia, por el crimen, la gran pregunta es ¿por qué? Y tenemos que respondernos honestamente. Le dimos la espalda a Dios en nuestras leyes, en nuestras funciones políticas. La religión se volvió nominal y nos olvidamos que el único que puede sostener a nuestra patria se llama Jehová de los ejércitos. En Oseas vamos a encontrar siempre un ataque hacia esa religión falsa, esa religión que se une con todo y que trata de llevar una sola bandera para complacer a todos, lo que conocemos como una religión sincrética. El reino de Israel desde el principio había cananeos que se les permitía adorar a Baal y había un culto oficial incluso en Betel. La tribu de Dan, la tierra de Dan, admitió muchas prácticas baalaístas con becerros de oro. Así que no era extraño estas prácticas de sincretismo. No era extraño que la gente hubiera el conocimiento de Dios, pero también se adorase los dioses de los otros pueblos. Había la práctica de la fertilidad con su culto de Baal. Y ellos buscaban la manera de encontrar más adeptos. Amós y Oseas van a profetizar muy fuerte en contra de esto. Baal está limitado por los ciclos de la naturaleza, así que ellos quieren enseñar que Jehová también está limitado por la naturaleza, pero nosotros sabemos que nuestro Dios no puede ser manipulado por el culto o el conocimiento del hombre. Dios es el Señor de nosotros, no de épocas, no de temporada. Dios es el Señor del tiempo, del universo. Y Oseas nos va a hablar mucho sobre esto. El secularismo que se vivía en los religiosos, en los pocos religiosos judíos que confiaban en el poder político de las alianzas, en los poderes militares, incluso en el poder del rey gobernante, ven devastada su fe cuando la monarquía es sustituida. Y Dios les recuerda que Él es el que pone y quita reyes. Utilizan el culto para agradar a los hombres en vez de agradar al Señor. Oseas va a escribir su relato o su mensaje con libertad e imaginación. Él va a hablar muy fuerte contra el culto de la fertilidad, va a utilizar metáforas y símbolos de Baal y cómo este Dios es un Dios falso que trata de pelear contra el Señor. Pero también Oseas nos va a dar algo que no se hablaba mucho o no se hablaba en el Antiguo Testamento, de la relación entre Dios y su pueblo en forma de matrimonio, esposa, esposo, hijos y amor. Claro que este tema es ampliamente hablado en Efesios y en otras cartas del Nuevo Testamento, pero Oseas va a hablarnos de cómo Dios ama a Israel, como el esposo que espera que la infiel se arrepienta, que vuelva, que cambie. Trágicamente, las situaciones de infidelidad son muy difíciles de superar porque el corazón del hombre no puede perdonar tal acto. Pero Dios en su misericordia y en su amor va a desarrollar y va a enviar este mensaje poderosísimo de Oseas para que el pueblo de Israel entienda que incluso la infidelidad más perversa, que el engaño más doloroso, Dios puede perdonar, porque Dios ama a su pueblo. Le quiero decir hoy día, mi querido hermano y amigo que me escucha, Dios puede perdonar el camino errado que tomó, las decisiones equivocadas, el pecado más escandaloso en que usted está envuelto hoy día. El Señor lo puede llevar. Ese es el mensaje de reconciliación, restauración, de armonía, de perdón, de amor que trae el libro de Oseas. Oseas va a llevarnos a entender los significados del amor de Dios, de su paciencia, de su correcto y fervoroso perdón.
Oseas también va a definir las palabras que va a usar mucho, como el amor leal, que se va a convertir en el Yesed, en el Emet, que es la fidelidad de Dios, y en el Dat Aat Elohim, conocimiento de Dios. Pero vámonos al bosquejo de Oseas para que podamos entrar, luego de esta pequeña introducción histórica que hemos visto aquí. En el versículo 1 es el título del libro, porque esa frase va a caracterizar la palabra de Jehová. La palabra no solamente como cuando Oseas la expresa, sino que es el mensaje unificado en todo el ministerio de este profeta. Toda la tradición del profeta refleja la revelación del Señor que recibió o le sucedió a él. Y como parte de ese suceso, de esa vivencia, él la desarrolla y la demuestra al pueblo. En una revelación a través de la vida del hombre en el escenario de la historia. Leamos el capítulo 1, verso 1 del libro. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas. Se dan cuenta que a cada instante, a cada momento, hay el testimonio vivo del recibimiento de esta palabra. El título solo de Oseas es que es hijo de Beeri. Su nombre significa salvación, igual que el nombre original de Josué. Oseas también es el nombre frateo contemporáneo de David, según 1 Crónicas 27:20. Por eso su nombre relacionado con la tribu de Efraín y su dialecto señalan que era un hombre del norte de Israel. 4 reyes son nombrados mientras se menciona el nombre de un rey de Israel. Jeroboam II, que va a reinar 786-746 a.C. Alguien ha sugerido que en comparación con este rey quien llevó a Israel a la propiedad, los últimos 6 reyes de Israel no merecen ni siquiera ser nombrados. Es decir, después de Jeroboam II vino una hecatombe que producto de su falta de amor y fidelidad a las cosas del Señor, por su infidelidad en las cuestiones que Dios les había pedido, en haber quebrantado el pacto. Y este libro evidentemente se escribe para un público que conoce la cronología de Judá como la de los reyes de Israel. La palabra viva de Dios toma la iniciativa para intervenir en la situación humana, ya que se interesa en el hombre. Es lo primero que podemos recabar aquí. Es la primera gran enseñanza que nos da este verso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene a los hombres a través de un libro que para nosotros, los que creemos en el poder de este libro, es un libro que habla de Dios. Y Oseas se lo presenta al pueblo. Oseas nos habla que la palabra viene por intermedio humano. Sí, un hombre es usado para poder llegar a través de la revelación a las necesidades humanas. Pero también este medio humano, que es el profeta, demuestra la voluntad de Dios y su llamado a la nación o al individuo. Este libro va a afectar la vida personal y familiar. Y nosotros deberíamos responder con un carácter hacia Dios y hacia su amor. Es interesante que los eventos del capítulo 1 van a requerir más o menos un periodo de 6 años. Es decir, durante el reinado de Jeroboam II o su hijo, que murieron en el 746. Y con esto encontramos que las narraciones y las palabras, como dicen los antiguos, los oráculos de este libro, no son solamente palabras de Oseas, sino palabras de Jehová que revelan el mensaje de Dios.
Los versos del 2 al 9 forman una unidad literaria compuesta por 4 eventos simbólicos. La relación existente entre Dios y su pueblo. Y aquí vamos a entrar al tema que ha causado un problema de interpretación, ¿no? Porque esta manera en que revela, o estos eventos revelados para mostrarnos a nosotros la forma en que Dios se acerca al pueblo, presentan un modelo de la relación fallida del hombre hacia Dios. Y va a tomar como protagonistas a Oseas y su matrimonio. La predicación de Oseas viene entonces pues por palabras y por acciones. Y nos hace meditar, ¿no? Que el cristiano no solamente debe anunciar el evangelio, sino también anuncia y representa el reino. Porque de lo contrario sería solo un discurso muy simple, palabras y palabras, pero es distinto cuando vivimos lo que predicamos. Y aquí encontramos en Oseas ciertamente un poderoso ejemplo de obediencia y convicción de que el mensaje y el consejo de Dios es el mejor, y lo va a demostrar con la actuación que él va a tener frente al suceso de su matrimonio. Los nombres de sus hijos no describen el estado de su matrimonio, sino el estado del pacto entre Dios e Israel. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. En el pasaje va a demostrarse una economía de expresión para que el mensaje de Dios se manifieste en una forma más brillante y más clara. En este modelo de matrimonio fallido encontramos algo que es de la cotidianidad, la tragedia de la infidelidad, en el capítulo 1, 2 al 9. Permítame leer, dice: en el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas la de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. El principio de la palabra de Jehová. En esta porción que hemos leído, encontramos que no se trata del llamamiento de Oseas, sino declarar la destrucción venidera. Y la misma vivencia del profeta con su familia se convierte en un sermón lleno de vida delante del pueblo. Oseas recibe una palabra profética de parte de Dios poderosa. Ve, toma para ti una mujer dada a la prostitución, dice la versión del 60. En la versión Reina Valera contemporánea dice una mujer fornicaria. Una mujer en el hebreo que se traduce de prostituciones. Esto se ha interpretado de muchas maneras, desde la época, desde Orígenes y Jerónimo, padres de la iglesia,
se interpreta muchas veces como una alegoría o como una visión. Otros la interpretan como la incapacidad de poder creer que Dios pueda mandar a un profeta a hacer algo que para ellos era tan repugnante. Pero nosotros queremos creer que este es un evento real en la vida de Oseas, y este evento simbólico pero real trae, por ejemplo, el caso de arrepentimiento, de juicio y de condenación. Recuerden los hijos de Isaías también y otros casos de profetas que han vivido. Pero en este matrimonio histórico de Oseas, esta mujer de prostitución es una descripción metafórica, y esta prostitución que habla el Señor es la idolatría de Gomer, al igual que la idolatría de Israel. Ella es solamente una de las demás personas que están viviendo esa época de sincretismo, que se han olvidado de Dios. Pongámonos a pensar, hermanos, ¿cuántas veces actuamos como Gomer? Nos olvidamos de adorar al verdadero Dios y pensamos más bien en soluciones o en otros dioses. Dios, según las tradiciones que ha sido enseñado al pueblo de Israel, es el único Dios. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor, declaramos esto. También hay otra interpretación que ve a Gomer como una mujer que tenía tendencia de prostitución y adulterio, pero que no era prostituta. Y cuando se casó con Oseas, simplemente le fue infiel. Así que por medio del dolor de la traición, Oseas aprendió lo que siente el Señor cuando su pueblo lo engaña, cuando el pueblo es infiel. Y posteriormente, Oseas va a reinterpretar el significado de su matrimonio con Gomer desde la perspectiva divina, desde la restauración esperanzadora que trae la misericordia de Dios. Podemos hacer un alto aquí y pensar cuán trágico es la vida de Oseas. Pero Oseas lo sabe, Dios se lo ha dicho. Hoy le quiero hacer pensar a usted cuán trágica puede ser su vida cuando usted le da espalda al Señor y usted no lo sabe. Está viviendo una infidelidad que le va a traer una mala vida y malas consecuencias. Hoy día debemos nosotros pensar en esta interpretación profética que nos debe sacudir, tocar nuestros sentidos. Imagínense recibir la ordenanza que recibió Oseas: cásate con una prostituta o con una mujer de prostitución. Es algo muy duro y muy fuerte que no podemos entender. Pero más aún, perdonar a alguien que nos hace tremendo daño. Pero así es Dios. Dios nos perdona y Dios nos ama. Que el Señor nos permita entender esta palabra y nos permita comprender cuánto es el amor de Dios para nosotros. ¿Cuántas veces lo traicionamos a diario? ¿Cuántas veces nuestra infidelidad no conoce límites? Y estamos excusándonos y diciéndole al Señor que es la última vez que lo hago. Te prometo que jamás te vuelvo a hacer lo mismo. Prometo que de ahora voy a cambiar. Pero vuelve y se repite la historia. Así que Gomer no es tan mala como parece. Dios nos permite que a través de este estudio, de este libro tan interesante y tan profético como es el libro de Oseas, podamos reflexionar realmente dónde estamos nosotros y dónde está nuestro amor y nuestra condicionalidad con Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en este estudio. Pero antes de terminar, quisiera orar. Quisiera orar por todos aquellos que han traicionado a alguien y más aún han traicionado a Dios. Dios le está diciendo: puedes volver, yo te perdono, yo te amo. Pensemos en estas poderosas palabras. Dios nos ama y nos perdona. Oseas le costó todo, le costó la obediencia, la fe, pero siguió creyendo en que Gomer era su esposa.
escuchó los comentarios de los amigos, familiares, la vergüenza, el señalamiento, tal vez las burlas, pero él entendía que había un propósito. Hoy día quiero decirle, tal vez usted es víctima de la traición o fue víctima de la traición. Dios la sigue amando, lo sigue amando. Dios lo ama y le permite restaurar, le permite superar, porque si hay algo que podemos aprender de este libro es la esperanza gloriosa de la misericordia y el perdón de Dios. Y si usted causó la infidelidad, también Dios le da la oportunidad de recordar que Él es su Padre. Ore conmigo, por favor. Dígale: Señor, hoy día quiero despojarme de todo esto que he vivido, de toda esta traición, de toda esta pelea, esta guerra, todo lo que he traído a casa. Hoy día también quiero, Señor, perdonarme y perdonar a los que me ofendieron. Quiero sacarme y quiero quitarme este peso que lo he tenido escondido, que atacó mi vida, mi salud emocional, mi autoestima, que atacó mi fe, mi paz, mis nervios. Señor, yo creo en la restauración tuya y en el perdón. Hoy quiero hablarle, si usted se siente condenado, recuerde que solamente Cristo Jesús tiene poder para liberarlo de su condena. Dígale: Señor Jesús, te entrego mi pecado, te entrego mi falta, te entrego mi vida. En esta noche, en el nombre tuyo, amén y amén. Si usted lo ha hecho y ha hecho esta maravillosa decisión, háganosla saber a través de nuestra línea de oración y con gusto estaremos para acompañarlo. Recuerde, Dios lo ama. Un fuerte abrazo y nos veremos muy pronto. Porque eres tú, Jesús, quien llena mi alma. Porque eres tú, Jesús, quien llena mis días, mis ansias de vivir, mis deseos de amar. Porque eres tú, Jesús, quien llena mi alma. Porque eres tú, Jesús, quien llena mis días, mis ansias de vivir, mis deseos de amar, mis ansias de vivir, mis deseos de amar.